Y estamos ya en comunicación con Ángel Arias desde Caracas. Bueno, Ángel, no sé si ya nos escuchás. Sí. Bueno, un gusto, Ángel, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Estábamos viendo un video sobre los últimos hechos y empezamos a analizar lo que significa para Venezuela y para América Latina este ataque imperialista de Trump, ¿no? El hecho de que tiene desplegada una enorme fuerza militar en el Caribe, el secuestro de Maduro y de que presiona para incluso nuevos ataques al gobierno actual. Pero al mismo tiempo decíamos, ¿no? Que no fue posible, digamos, no fue una vía ni una invasión terrestre como hicieron en su momento en Afganistán o Irak, e incluso, bueno, el gobierno que está ahora es un gobierno sin Maduro, pero donde pervive el madurismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión de la situación actual sobre el gobierno y sobre la política que está llevando adelante el imperialismo? Sí, bueno, efectivamente hay primero, hay una correlación de fuerzas nueva, ¿no? Claramente marcada por este brutal, ¿no? Ataque militar imperialista, que fue bastante extendido, por cierto, muy contundente. Luego está la discusión de por qué logró ser tan contundente, ¿no? Tan inerme en las defensas del país. Pero lo cierto es que hay una correlación de fuerzas nueva, claramente marcada, con mucha contundencia. En ese marco, la ubicación, como es notorio, ¿no? Público, del gobierno actual es de colaboración, por decirlo, ¿no? De alguna manera. De una manera muy acelerada, es decir, casi una situación en la que Estados Unidos pide y Venezuela ahí mismo cede, ¿no? Pero de una manera muy acelerada. Es una cosa bastante reaccionaria, porque es un cuadro que apunta a un sometimiento nacional, a un durísimo sometimiento nacional, ¿no? Eso por allí. Luego, efectivamente, como les decían, igual tiene límites, ¿no? Lo de Trump, que el tipo se intenta presentar como con una fuerza imparable, ¿no? Es lo que vemos, es parte de su política, pero justamente el hecho mismo de que no pueda, ¿no? Por lo menos por ahora, poner directamente a su propio personal político, ¿no? A uno de los suyos en Caracas, sino que incluso haya, de manera, ¿no? Bastante poco elegante, menospreciado, ¿no? A la que aspiraba a jugar ese rol, que es María Corina Machado, y que tenga que valerse, ¿no? de negociar, así sea con una pistola en la cabeza, pero en última instancia que tenga que valerse de personal del propio régimen político, ¿no? Que venía estando en el país, es parte de los límites, claramente. Bueno, retomando esto un poco, esto último que decías, ¿no? Que también lo habías escrito en un artículo, esto de que de un gobierno chavista con una pistola yanqui en la cabeza, le habías puesto como título, a esta supuesta transición que dicen. Ahora Marco Rubio salió a hablar de que habría tres fases, ¿no? Una supuesta primera fase de estabilización donde el gobierno se propone administrar las petroleras de las riquezas petroleras de Venezuela, ¿no? Y a partir de la cual vendría una segunda fase supuesta de recuperación ligada, metiendo a las multinacionales yanquis con todo en Venezuela, y una supuesta tercera fase de esto de más de una apertura electoral. Pero digamos, más allá de esto, de este speech, digamos, de Rubio, que no parece ser muy consistente, se ve como que todo es muy precario, ¿no? Como que estamos al inicio de la película, y en ese sentido nos parecía, queríamos preguntarte cuáles son las principales contradicciones que vos ves de estos planes que se están planteando. Sí, a ver, bueno, primero hay una cuestión interna, ¿no? Clave, que es que el gobierno de Estados Unidos mantiene, por ahora, por ejemplo, eh, en esa, ¿no? Prepotencia imperialista y de gendarme, ¿no? Gendarme del mundo que se cree, mantiene, por ejemplo, esas
recompensas, ¿no? O sea, recompensas por la captura, por ejemplo, de dos de los principales ministros del país, el ministro de la Defensa y el ministro de Interior y Justicia, por ejemplo, ¿no? Los sigue, ¿no? Sigue acusando y con causas en Estados Unidos a varios altos dirigentes del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede procesar, ¿no? Por ejemplo, ese esquema de sometimiento nacional donde el gobierno está colaborando con Estados Unidos y al mismo tiempo hay estos altos ¿no? dirigentes y figuras del gobierno con ese nivel de persecución y de acoso por parte del imperialismo, ¿no? Ahí hay un aspecto importante. Luego que no todo, digamos, la apuesta del gobierno nacional es también a estabilizar, a normalizar la situación, ¿no? Pero hasta dónde se puede compatibilizar, ¿no? Las pretensiones de total sometimiento nacional, insisto, que plantea el gobierno de Trump de manera absolutamente grosera, hasta dónde se puede compatibilizar eso con los intereses, ¿no? Incluso materiales, económicos, además de los políticos, ¿no? de quienes se mantienen, ¿no? en el gobierno en Venezuela, eso está por verse. Por otro lado, si bien el movimiento de masas en nuestro país está con unos niveles de debilidad extremos, muy extenuado por derrotas recibidas durante muchos años, además de una situación económica calamitosa por muchos años, no está dicho tampoco que vaya a permanecer totalmente inerme frente a una supuesta transición en la que los intereses de las clases populares no cuentan para nada, ¿no? Entonces, bueno, digo, son algunos elementos que hay que ver. O sea, es una situación abierta, ¿no? En donde uno pudiera decir que si se pasa un poco de la correlación de fuerzas, si se llega a pasar o algún paso en falso en medio de ese triunfalismo de Estados Unidos, pudieran moverse, aparecer algunos obstáculos, ¿no? Pero igual está por verse, ¿no? Hasta ahora todo parece triunfalismo imperialista. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bueno, acá Pato te saluda, un fuerte abrazo también para allá en esta situación que supongo es complicada. Hola, y bueno, había varias preguntas acá ya en el chat del YouTube y también pensando esto que vos contabas de los procesos de desmovilización, pero a la vez, bueno, que ha sido una de las... la movilización popular ha sido parte de la historia del chavismo. Quería preguntarte más bien cuál era hoy la situación que se vive. Vos estás ahí en Caracas, en los barrios. Venezuela, por lo menos desde acá hemos visto movilizaciones tanto de quienes apoyaban al régimen chavista como a los opositores por derecha, también algunas movilizaciones que reclamaban derechos democráticos por izquierda al régimen bolivariano, y hoy las calles se ven vacías, por lo menos desde acá lo que llega desde los medios. ¿Cuál es el clima que hay ahí en Caracas? ¿Cómo está la población? ¿Cuál es esa situación? Sí, habría que decir algunas ¿no? de definiciones, por así decirlo, para tener claro, ¿no? el panorama. Uno, es un hecho que el gobierno venezolano no cuenta con el favor, ¿no? de las mayorías, con un gran apoyo popular, ¿no? Eso es un hecho que marca parte del comportamiento, ¿no? de las masas, ¿no? trabajadoras y populares en nuestro país. Sin embargo, también es importante decir que frente a lo sucedido, frente a la agresión militar imperialista, por lo que sabemos, ¿no? testeamos, uno conversa con compañeros de trabajo, familiares, etcétera, gente ¿no? Politizada y todo esto, hay un sector de la población que sin apoyar al gobierno, que siendo oposición a este gobierno, si hubiese una actitud mínimamente combativa, seria, de defensa nacional, de algún tipo de medidas económicas, políticas, militares, incluso de defensa del país, hay un sector de la población que no apoya al gobierno y que, sin embargo, si hubiese una política de ese tipo,
una orientación de ese tipo del gobierno, estaría dispuesta a dar un paso al frente por la causa nacional. Eso también es una realidad, no se expresa, obviamente, no se expresa porque no hay tal iniciativa, tal política de parte del gobierno y, como decía, en sí misma, ¿no? Las organizaciones obreras, populares, etcétera, están muy diezmadas, muy debilitadas, pero al mismo tiempo, justamente permanece, incluso se refuerza el clima represivo por parte del gobierno. Entonces, digamos, todo en contra, ¿no? Justamente de que se abra algún tipo de causa de la participación masiva del pueblo venezolano, que obviamente cambiaría un poco la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, un poco esa es la situación. Es decir, de parte del gobierno nacional se ha reforzado el control social, el control policial, ¿no? Hay en algunas partes del país, ¿no? En los controles en las carreteras hay cacheos, le revisan los celulares a las personas, etcétera, ¿no? Pero es una orientación que no es para la defensa, ¿no? Nacional con las masas populares al frente, sino que al contrario es para mostrar, de hecho, que tienen el control, ¿no? Que de hecho es algo muy contradictorio porque parte del papel asignado por el imperialismo, ¿no? Al gobierno actual justamente es para la estabilización. Entonces es algo muy contradictorio y reaccionario, digámoslo con todas las letras, muy reaccionario, porque justamente en lugar de estimular la creatividad del movimiento obrero y popular, la iniciativa, la combatividad, hay una ubicación de más bien mostrarse internamente, ¿no? Después de, obviamente, un golpe muy contundente recibido, pero también frente al propio imperialismo, como nosotros efectivamente somos los garantes del orden social, somos los garantes de la paz, y eso es completamente contrario a lo que se necesita para una verdadera defensa nacional que le pare la mano al imperialismo. Algo que incluso, ¿no?, en la historia de Venezuela conocen bien, la historia reciente de Venezuela conocen bien cuando hubo un intento de golpe o un golpe fallido contra Chávez. Claro, es decir, nosotros aquí era un orgullo, ¿no?, del país, un orgullo nacional decir, uno de los pocos países del mundo que pudieran decir, después de un golpe imperialista triunfante, lo echamos para atrás, claro, lo derrotamos, porque en efecto fue así, ¿no? Entonces, por eso es una cosa muy, muy, muy reaccionaria, muy lamentable. Aquí lo conversamos, por supuesto, con muchos compañeros y gente, decir cómo es posible, ¿no?, que un país donde tiene décadas que a pulso peleándose, ¿no?, de alguna u otra manera, si fuera con el chavismo al frente, que no era un gobierno obrero y popular, pero peleándose la soberanía nacional, ¿no?, su derecho a la soberanía nacional, después de décadas, terminar así, por lo menos hasta ahora, es una cosa completamente reaccionaria y lamentable. Ahora, pasa porque es muy contradictorio, porque las últimas protestas populares contundentes que hubo en el país, es decir, la última vez que irrumpió o intentó irrumpir el movimiento de masas en nuestro país fue posterior a las elecciones del 28 de julio de 2004. Fueron unas protestas populares contundentes contra el gobierno, ¿no?, que fueron aplastadas mediante una durísima y muy ensañada represión. Entonces, es decir, es un gobierno que en realidad le teme al movimiento de masas en la calle, ¿no? Y lo que es un problema para la defensa del país frente al imperialismo, ¿no? De hecho, por ahí lo escribimos, ¿no?, en una declaración que aún en medio de un ataque imperialista tan brutal, ¿no?, como el que recibió el país, y la extorsión militar brutal que sigue teniendo encima el país, aún en ese escenario, el gobierno nacional, ¿no?, le teme más, ¿no?, pareciera temerle más a las masas movilizadas, su creatividad, su combatividad, que a tener que negociar en las condiciones completamente, prácticamente de rehén, ¿no?, del imperialismo estadounidense. Sí, Ángel, me quedo con esto que decís, ¿no?, de que el régimen de Maduro le teme más al movimiento de masas y entonces no despliega esa fuerza para la defensa nacional contra el imperialismo, pero me quedaba pensando porque también se vio mucho estos días en debates, en YouTube, en canales, etcétera, sectores que decían, bueno, como que
retomaban la idea de que a Venezuela le iba a defender, no sé, su relación con China, con Rusia, que le habían dado sistemas de defensa que iba a poder utilizar, como que depositaban ahí la clave de dónde podía estar la defensa frente a un ataque. Bueno, ¿qué pasó con eso y cómo quedó? ¿Qué relación estableces con esta discusión sobre la relación con China y con Rusia? Sí, eso por supuesto también era un lugar común aquí, ¿no? O sea, se especulaba, ¿no? En ese sentido y hasta cierto punto, ¿no? Digamos, tiene sentido que alguna gente lo esperara, pero bueno, más allá del hecho militar específico, ¿no? De lo que ocurrió la madrugada del 3 de enero, porque bueno, todavía está por verse hasta qué punto se trató de muchísima superioridad tecnológica militar, ¿no? Del imperialismo estadounidense, cosa que es obvia, ¿no? Pero hasta qué punto no hubo también elementos no solo de incapacidad, ¿no? Del mando nacional, sino que tenga que ver con los elementos de infiltración y de incluso traición, ¿no? En algunos casos de por qué no funcionaron, por ejemplo, ¿no? Las defensas antiaéreas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, más allá de eso, ¿no? Porque eso es un momento, ¿no? Digamos, te sorprendieron contundentemente, digamos, en un momento, pero luego pudieron haber maneras de responder y contraatacar, ¿no? Sin embargo, eso no ocurre. ¿No? Digo, incluso pensando en la pregunta, ¿no? En potencias como China y Rusia. Y no, la verdad que uno tendría que decir que era una vana esperanza, muy ingenuo, por decirlo menos, de algunos sectores que planteaban eso, porque el razonamiento de Rusia y de China es el razonamiento, no es el razonamiento de como si fueran, no sé, del internacionalismo revolucionario, del internacionalismo proletario, que razonaría de una manera de allí donde tienes un pueblo oprimido, una clase obrera que se la está jugando, ¿no? Ahí se la jugaría, por ejemplo, un internacionalismo proletario, pero este no es el caso. Son potencias capitalistas, que su geopolítica es la geopolítica de potencias capitalistas que, digamos, Venezuela es un activo, ¿no? Dentro de su competencia con Estados Unidos y en función de si se lo puede defender o no y resguardar lo que serían zonas de influencia, porque hasta ahora, ¿no? Todo como que se encamina por ahora a realinear la cosa en función de esferas de influencia. Entonces, de hecho, alguna gente lo comentaba, no sin elementos de verdad, algo así como, bueno, mira, Rusia tiene que garantizar su asunto en Ucrania, China tiene, ¿no? Ya lo sabemos, su gran tensión alrededor de Taiwán, así que no se la va a jugar por Venezuela de otra manera que no sean las declaraciones diplomáticas y algún tipo de apoyo, seguramente no, que uno no sepa, obviamente que no sea público, pero nada que ver con el nivel a nivel de lo que está haciendo Estados Unidos. Bueno, hay muchos mensajes también en el chat, Ángel, de saludos, también de apoyo de distintos países de Latinoamérica. Preguntan también un poco sobre si ese apoyo externo se siente, pero puntualmente acá los medios también han utilizado mucho imágenes de personas de Venezuela que han tenido que emigrar y que muchas veces desde una posición apoyando el ataque de Trump decían, bueno, si vos no sos de Venezuela, no podés hablar, no podés saber lo que está pasando, y entonces, bueno, de esa manera se cortaba, ¿no? una discusión política cuando es evidente que gran parte o la mayoría de los emigrados son críticos por derecha del régimen bolivariano. Vos eso, ¿cómo? Vi que algo habías respondido en redes, pero me interesaba tocar ese tema también. Sí, igual en relación con eso quería comentar muy breve antes, a propósito de la pregunta anterior, que por otro lado también sobre el rol de China y Rusia, conviene también en otro sentido discutir, ¿no? Con gente que, por ejemplo, equipara el papel del imperialismo estadounidense en Venezuela con el papel de Rusia y China. Y en nuestro caso, que es clara nuestra independencia frente a cualquiera de estas potencias, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre en el país, de alguna manera, es una clara demostración de que no se puede, en nombre de
porque por lo general hay gente que lo que busca es como naturalizar la grosera intervención estadounidense, entonces dice algo así como que bueno, pero es que si no, casi que da lo mismo, porque con el gobierno venezolano también el imperialismo ruso, el imperialismo chino están allí, así que como que da más o menos lo mismo, ¿no? Y yo creo que es evidente, queda claro que no es para nada lo mismo, ¿no? Ni el nivel de injerencia, de posición, de intervención, incluso el tipo de relación, ¿no? Porque Estados Unidos está imponiendo un claro sometimiento, una relación prácticamente neocolonial, ¿no? Entonces eso quería comentar. Igual también responder con gente, a gente que cuando uno cuestiona eso, ¿no? Por ejemplo, recientemente hemos tenido mucha discusión que entonces dicen, bueno, pero murieron 32 cubanos, así que estaba la invasión cubana, frases grandilocuentes que suenan bien, pero es una absoluta tontería porque desde nuestro punto de vista, ¿no? Teniendo la posición que tenemos de total no solo de total independencia frente al gobierno venezolano, nosotros adversamos al gobierno venezolano, pero digo, desde la derecha es una discusión completamente cínica que pretende cuestionar a un gobierno, ¿no? Como era el gobierno, estas relaciones vienen de Chávez, obviamente, un gobierno que contaba con el favor de las mayorías populares y que Estados Unidos, con todo su aparato de inteligencia militar, económico, brutal, lo intentó tumbar. ¿Cómo no va a ser legítimo que el gobierno venezolano, incluso para algunos elementos de su propia defensa, tenga alianzas con gobiernos como el de Cuba? Eso es totalmente legítimo y de nuestra parte no hay ningún tipo de equiparamiento en lo más mínimo del imperialismo, con decir, como dice gente por derecha, oh no, ahí se demuestra la invasión cubana. Es un cinismo total. Pero bueno, ahora por lo que decías, sí, es una cosa, no hay todo complejo eso con los venezolanos que están afuera, porque por supuesto que todas las razones del mundo para tener el repudio, ¿no? al gobierno venezolano, como lo tenemos quienes estamos acá y lo enfrentamos, pero sí, es muy problemático porque en la mayoría se entregan de brazos, ¿no? Un tipo que, como lo dijimos en las redes, es porque menosprecia totalmente a los latinoamericanos, a los inmigrantes, y que además ha dejado claro que su interés en Venezuela es el interés de succionar, de robar las riquezas en función de las necesidades del imperialismo estadounidense y en su competencia con China en Rusia. Es decir, es un menosprecio total por cualquier atisbo de soberanía nacional, etcétera. Entonces, bueno, como le planteamos en la discusión a estos compañeros, no es un asunto de nacionalidad, no está bien que pretendan cerrar la discusión con yo soy de Venezuela, porque la verdad parece un argumento muy de peso, pero es superficial, porque sí, puede ser de cualquier país y tener una visión también totalmente equivocada de lo que pasa, qué sé yo. O sea, además, no es un asunto de nacionalidad, es un asunto en última instancia de cómo comprendes el mundo, cómo comprendes los problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decimos, y si quieres discutir con gente, ¿no? que se reivindica antiimperialista, pero que apoyó y apoya al gobierno venezolano, que es un gobierno burgués, que tiene años descargando ajustes capitalistas brutales contra la población, represión, etcétera, discútele esa posición. Pero no le discutas un asunto de nacionalidad, porque es superficial, ¿no? Además, menos apoyando al gobierno estadounidense, que como decíamos, y bueno, que yo sepa, venezolanos no son, así que no, es una discusión, es una manera totalmente incorrecta de pretender cerrar la discusión, porque no va de nacionalidad, va de posiciones, de cómo comprendes el mundo, o incluso cómo no lo comprendes, ojo. O sea. Sí, Ángel, tomando esto último que decías, ¿no? De cómo se ve y cómo se puede enfrentar, digamos, a la intervención imperialista, etcétera, y plantear otra perspectiva, ¿no? El problema de la movilización obrera y popular que tomabas un poco antes, y cómo conspira contra esto la política represiva que comentabas del régimen de Maduro, ahora que continúa Delcy Rodríguez, etcétera, como eso, digamos, va diametralmente en contra de que pueda surgir justamente un movimiento que es, sin ir más lejos, el que derrotó en el 2002
el intento de golpe. Entonces me interesaba saber, por un lado, qué opinabas desde el punto de vista de la crítica a este problema, ¿no? frente al régimen. ¿Qué están planteando ustedes o qué opinás vos? Y por otro lado, digamos, el tema de la movilización en Venezuela y más allá de Venezuela, ¿no? Si podías tomar esas dos cosas. Sí, sí, totalmente. Claro, como decía, hay, ¿no?, ese problema porque la política del gobierno es a naturalizar la situación de sometimiento nacional que está planteada, ¿no? Hay movilizaciones, por supuesto, pero digo, son esas movilizaciones bastante controladas, ¿no?, que en algunos casos casi parecen en desfiles, ¿no?, de más del aparato gubernamental, ¿no?, algunos funcionarios públicos, del aparato gubernamental barrial, pero no hay nada nuevo, ¿no?, distinto a esas movilizaciones, incluso algunas similares a las campañas electorales, etcétera. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿no?, por más que haya una debilidad muy grande, es clave plantear cuestiones tan elementales como que y los trabajadores, la juventud, los sectores populares tenemos derecho a discutir lo que está pasando en el país. Es decir, estamos exigiendo, por ejemplo, el derecho a poder hacer asambleas en los lugares de trabajo, en las comunidades, ¿no?, en los lugares de estudio, y asambleas como, ¿no?, como gente que trabaja, como gente que vive en los barrios, como estudiantes. Mira, ¿cómo no vamos a poder hacer asambleas y discutir qué es lo que está pasando en el país y cómo hacemos, ¿no?, para defender al país de la agresión, etcétera, etcétera? Entonces, ese es un elemento. Hasta ahora, el clima que se ha impuesto es que incluso el gobierno podría reprimir el intento de hacer asambleas, porque es que ya venía siendo que en nombre de enfrentar al imperialismo, ¿no?, se reforzaba la represión. Ahora hay un estado de conmoción exterior que plantea medidas más duras, ¿no? Nominalmente, formalmente dice que las medidas durísimas serían contra quienes celebren la agresión y la apoyen, ¿no? Realmente que repudiar totalmente la agresión, pero está planteada de una manera tan genérica que prácticamente cualquier expresión de independencia o incluso que cuestione lo que hasta ahora parece ser un acuerdo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, podría ser objeto de represión. Entonces, bueno, estamos planteando el derecho como mínimo a poder hacer asambleas y discutir. Seguimos exigiendo que se respete el derecho a manifestarse, por ejemplo, la libertad de... O sea, hay cualquier cantidad, ¿no?, de trabajadores, jóvenes, sectores populares presos. Estamos planteando esa exigencia, ¿no?, la exigencia de libertad plena para quienes están presos por protestar, por manifestarse, por activistas de derechos humanos, etcétera, que están presos. Incluso la anulación de las condenas. Hay casos gravísimos, ¿no?, gente que por un mensaje de WhatsApp en una comunidad cuestionando al gobierno tiene 30 años de cárcel. Hay jóvenes que por protestar tienen 10 años, ¿no?, de cárcel. Entonces estamos exigiendo la anulación de los juicios, de las condenas. De hecho, no se anunció una liberación hace poco, ayer, en teoría, según el gobierno, una liberación masiva, etcétera, y hasta esta hora que estamos hablando, pasadas más de un día y medio de ese anuncio, en realidad han sido 9 confirmadas, 9 liberaciones de 9 figuras políticas destacadas, ¿no? Y hay cientos, ¿no?, de presos, así que en realidad tampoco hay algo en ese sentido. Ahora, por supuesto, son ideas que están en el marco, como decía, de una, hasta ahora, una debilidad muy grande. Pero el asunto es que la correlación de fuerzas de todo esto que está pasando no es una correlación de fuerzas solo nacional. Esto es un asunto que, bueno, ustedes lo decían al inicio, en la introducción del programa, o sea, es un asunto que como mínimo es continental, es global, de hecho, ¿no? Se juega mucho de la geopolítica entre las distintas potencias, pero como mínimo esta correlación de fuerzas tiene que continentalizarse, ¿no? Entonces, por eso nosotros, hace unos días, en un canal de YouTube de Brasil, cuando nos preguntaban, lo explicábamos también en ese sentido. Es decir, sí, la correlación de fuerzas interna en Venezuela ciertamente es muy adversa, ¿no?, para la causa nacional, para la causa obrera.
y popular. Sin embargo, esta correlación de fuerzas que ha impuesto Trump, que se cree, la presenta como imparable, como invencible, la verdad no es ni imparable ni invencible, ¿no? Digamos, hay que apostar a que en toda América Latina, en la región y dentro de los propios Estados Unidos, se desarrolló una oposición a toda esta ofensiva imperialista, porque no está dicho, ¿no?, que no se pueda cambiar esta correlación de fuerzas que hasta ahora se ha impuesto. Buenísimo, Ángel. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, y creo que muy importante esto último que planteabas y todo para nosotros acá y para toda Latinoamérica y, como decís, a nivel global, digamos, el tema de la pelea contra este ataque imperialista a Venezuela es fundamental y bueno, y te mandamos un abrazo muy grande acá y bueno, y vamos a estar seguramente en contacto porque esto sigue y bueno, y esperemos que con grandes movilizaciones, digamos, adentro, pero sobre todo afuera, poder desarrollar una importante movilización, que es lo que apostamos. Un abrazo, compañeros, un abrazo. Abrazo. Un abrazo, Ángel.